La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Radamés Jiménez, quien fue Procurador General de la República y es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Un placer, Radamés. Un placer, comenzando la semana. Así es, contigo y con Jackie, la verdad que me siento muy bien. Lástima que Jackie no está aquí, presente, Jackie se está cuidando. Pero estoy aquí desde mi casita, así que muchos saludos, mucho gusto recibirlo en Telematutino 11 este lunes. Gracias, Jacqueline. Radamés, la Junta Central Electoral anunció que esta semana se pronuncia en relación al recurso que ustedes sostuvieron. Los que no somos abogados y que nos encanta opinar de temas que no son de nuestra área, pero a uno como que le parece difícil que la Junta dé reversa y que cambie ya una sentencia en la cual hubo mayoría, aunque hubo un voto disidente muy interesante, con una ponderación y con unos argumentos bastante convincentes. Es decir, de no darse eso, que de ellos no cambiar la sentencia con el orden de los partidos políticos, ¿qué otras opciones tiene la Fuerza del Pueblo y los demás partidos? Porque hay varios partidos afectados. Claro, son 21 organizaciones políticas que andan en la misma tesitura de nosotros. Yo pienso que ellos tienen la posibilidad de rectificar. Errar es de humanos y ellos cometieron varios errores en términos de la evacuación de esa resolución. El primer error, y que llama a la nulidad de la misma, es que violaron el artículo 31, párrafo 2 de la ley 107-13, la ley de procedimientos administrativos. Ellos debieron, antes, una vez tenían el proyecto de resolución, debieron notificárselo a los partidos políticos para que los partidos políticos hicieran los reparos del lugar. Lo omitieron. Parece lógico eso. Lo omitieron, porque ellos hicieron a la inversa. Ellos se lo solicitaron, antes de la resolución, solicitaron las opiniones de los partidos políticos, pero eso es inverso. Eso está bien que lo hicieran. Ahora, una vez ellos tenían concebido el proyecto de resolución, debieron notificarlo porque es mandatorio, así lo manda la ley. Pero además violaron el artículo 32 de la ley de procedimientos administrativos, que habla de las motivaciones, y esa resolución carece de motivaciones, los motivos a los cuales ellos, los motivos por los cuales ellos dieron la indicada resolución. Pero lo más importante, aparte de esas falencias, que son vicios de formas y de fondo, y lo más importante tiene que ver con la transgresión al artículo 74, a capítulo 4 de la Constitución de la República, que establece el principio de favorabilidad. Ellos lo brincaron. Y también el artículo 39, que habla del principio de igualdad. Que fue de los argumentos del voto disidente, me parece. Correcto, que tal y como tú decías, Ramón, es un voto que está sumamente fundamentado, es un voto para estudio, el que emitió la magistrada Dolores Fernández. De manera que ellos tienen todavía la posibilidad, y nosotros hicimos o estamos recurriendo a las disposiciones que nos da la ley, a las posibilidades que nos da la ley para tratar de enmendar esa situación. Hicimos un recurso de revisión, reconsideración, que creo que ellos van a conocer en el curso de esta semana. Ojalá los miembros de la Junta vuelvan sobre sus pasos y puedan enmendar esos errores que a todas luces cometieron. De no ser así, sí, Jackie, adelante. Sí, doctor, usted habla y sostiene argumentos en cuanto a la ley y a la falencia, a las interpretaciones que dio la Junta, a cómo afecta a los partidos. Si nos quedamos en el tema legal, bueno, como abogados sí se puede argumentar, pero amén de lo que dice la ley, las implicaciones que tiene el hecho de los recursos, ¿eso es lo más importante? ¿Los recursos realmente o que la ley no fue bien aplicada?
Con sinceridad, ¿cuál es No, el no, con tema? sinceridad que la ley no fue bien aplicada. Obviamente se trata de un asunto de recursos, pero aquí ya que evidentemente que la ley no fue bien aplicada. Yo te he explicado las razones desde el punto de vista jurídico. Ahí la resolución carece de vicios de formas que dan razones para la nulidad de la misma, pero también transgrede en parte fundamental la Constitución de la República, y yo te diría por qué. Fíjate que la ley de partidos políticos en su artículo 61 es que establece la forma en que se distribuirán los recursos a los partidos políticos que obtienen más de un 5%, y los que tienen menos de un 5%, hasta un 0.1%. Establece 3 niveles. Los que tienen más de un 5% gozarán de un 80% de la totalidad de los recursos que aporta el Estado a los partidos. Los que tienen un 1% o más tienen un 12%. Y los que tienen menos de un 1% hacia abajo, se repartirá un 8% entre esos partidos. Ahora, ¿qué sucede? Que en la forma de distribución que establece el artículo 71 no dice la forma en que se hace el cálculo. Y si bien es cierto que la Junta Central tiene la facultad regulatoria que le da el artículo 112 de la Constitución de la República, pero debe ajustarse también a lo que establece la propia Constitución. Entonces... Pero la ley no lo especifica, doctor. Exacto, la ley no dice usted debe hacer el cálculo. Parece que es un lapsus del legislador. Sí, parece que hubo un lapsus, pero fíjate ya que la ley en ningún momento dice, bueno, los cálculos usted lo va a hacer de tal manera, usted divide entre tanto y divide... No. La ley y la Junta lo ha hecho en diferentes modalidades. En un momento la Junta Central Electoral tomó como parámetro para el cálculo del 5% la casilla presidencial, sin tomar en cuenta ni la municipal ni la congresional. En otro momento creo que tomó en cuenta las 3, en fin, que no ha habido un criterio uniforme en ese sentido en términos de lo que ha sido la interpretación de las diferentes juntas centrales electorales. Ahora bien, ¿qué sucede? Aquí se dieron 3 niveles de elecciones: el nivel municipal, el nivel congresional y el nivel presidencial. ¿Qué pasó con la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo en el nivel presidencial saca 5.69%, es decir, sobrepasó el 5%, pero en los otros niveles no nos fue igual, porque nosotros tuvimos una participación muy atípica y sui generis en estas elecciones. Nosotros teníamos una gran cantidad de candidatos que apoyamos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, candidatos a senadores, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes. Entonces, pero también del PRM con que había una alianza. Y también del PRM, es cierto que había una alianza. La participación nuestra fue muy atípica. Ahora bien, aplicando el principio de favorabilidad que establece el artículo 74 de la Constitución de la República, que está obligada la Junta Central Electoral a aplicarlo, entonces tú ves los niveles. Tú dices, bueno, la Fuerza del Pueblo saca un 5.69% del nivel presidencial, yo le voy a aplicar el 5.69% y obviamente pasa de inmediato a ser un partido mayoritario. Pero lo mismo sucede con el Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano en el nivel congresional saca 5%. O sea, también aplícaselo, no es que no lo aplique única y exclusivamente a nosotros, también aplícaselo al Partido Revolucionario Dominicano, que está recurriendo, igual que nosotros, esa decisión de la Junta Central Electoral, como la están recurriendo otros 21 partidos que han sido perjudicados por la misma. De manera que yo creo que esto tendrá una solución tarde o temprano, porque ahí se impone además el principio de razonabilidad, que también lo establece el propio artículo 74 en el inciso 2 de la Constitución de la República. Yo creo que este es un pleito que vamos a ganar. Yo pienso que lo ideal sea
que la propia Junta Central Electoral rectifique su decisión, y tiene la oportunidad de hacerlo porque 21 organizaciones políticas del sistema, que es la inmensa mayoría, se lo está solicitando, y es algo totalmente razonable. Radamés, tú eres de los que cree, porque yo lo he escuchado en algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, que aquí hubo una especie de mano invisible, que ante el crecimiento de la fuerza del pueblo, con esto le restan recursos y posibilidades, y además venden la imagen, partido minoritario. Sí, yo pienso que sí, que ahí hubo algo de eso, porque no tiene otro tipo de explicación. Y fíjate que prácticamente se retorció el derecho. Se retorció el derecho, se brincó la ley 107-13 de procedimiento administrativo, se brincó la propia Constitución de la República, de manera que no le encuentro otra explicación que no sea eso que tú dices, que hubiera una mano que se moviera por ahí, porque la verdad es que a todas luces ese es un pleito que nosotros tarde o temprano lo ganaremos. En otras instancias, ¿no? En otras instancias, si no lo ganamos en la propia Junta, que yo espero que se imponga lo que tú sabes, el principio de razonabilidad de esos magistrados, que también son gente muy capaces. Doctor, estamos en una época, en un tiempo muy particular, donde cada día importa, donde cada decisión es importante. Y a pesar de que este gobierno tiene muy pocos meses en el gobierno, en el poder, aún así tiene retos enormes. Y el líder de su partido, el doctor Leonel Fernández, no ha sido indiferente a esta realidad, y en más de un escenario se ha atrevido a hacer recomendaciones de definir el plan de vacunación, de definir prioridades y de otros temas fundamentados en su experiencia como presidente 3 veces de la República. ¿Cómo ve usted y el partido lo que está aconteciendo en la República Dominicana y la perspectiva de recuperación que pudiéramos tener en este 2021? Bueno, la verdad es que estamos frente a una situación difícil, una situación de crisis que no es exclusiva de República Dominicana, tal y como lo ha planteado el compañero presidente Leonel Fernández. Esta es una crisis de carácter global y obviamente que impacta de manera muy negativa en economías tan débiles como la nuestra, una economía de un país subdesarrollado, obviamente, y que tiene pilares que son fundamentales para el sostenimiento de la misma, como es el turismo, que ahora mismo está seriamente afectado, y otros componentes como zona franca, remesa, etcétera. De manera que para lograr la recuperación económica de República Dominicana, tal y como tú lo has dicho, Jacqueline, hay que establecer prioridades. Y nuestro líder, nuestra organización entiende que la prioridad fundamental ahora es la salud. Y cómo enfrentar esa situación, y el presidente, el compañero Leonel Fernández, lo ha dicho en varias ocasiones, que lo primero que debe estar claramente definida es la programación que tiene que ver con la implementación de la vacuna. ¿Cuándo tendremos la vacuna? ¿Cómo se va a implementar la vacuna? ¿Cuál es el plan que tenemos para la implementación de la vacuna? Todavía la población no lo conoce. Creo que hoy, en el día de hoy, creo que se va a dar a conocer. Ojalá y eso esté bien planificado y ojalá sea exitoso la forma en que se haga la implementación de la vacuna. Pero obviamente hay otros elementos que se derivan también de la crisis de salud que tienen que ver con la afectación a la economía. Y ya desde ya se están sintiendo situaciones que son altamente preocupantes, como tiene que ver las alzas en los precios de los productos de primera necesidad, de la canasta familiar. Ya la gente lo está sintiendo, también tiene que ver con el alza en los precios del combustible. En fin, hay una situación que se está incubando que merece ser sopesada y analizada a profundidad por el gobierno, porque pudiera degenerar en situaciones altamente preocupantes para la sociedad dominicana. Hemos visto que a veces se dan
algunas situaciones al interno de gobierno. Creo que hay que darle un tiempecito más para que aprendan ¿verdad?, la lección y aprendan a manejarse, pero ya van para 6 meses. Entonces aquí el tiempo es fundamental y siempre opera en contra del que está en el poder. De manera que hemos visto, ¿verdad?, que el presidente de la República ha mostrado preocupación y disposición por enfrentar, ¿verdad?, los problemas, pero no sé, como que la orquesta hasta ahora no está como bien afinada. Eso es lo que se percibe, como que un músico toca un asunto en fa, otro lo toca en do, y como que no ve bien la cosa, y yo creo que el presidente debe ponerse duro en ese sentido para que esa orquesta se afine, porque de lo contrario la situación se le puede empeorar. En lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo lo ha dicho siempre y lo ha dicho nuestro líder, está siendo y va a ser una oposición constructiva. Fíjate que el presidente Leonel Fernández, nuestro líder, compañero Leonel Fernández, siempre hace propuesta propositiva. Y no se lo hizo solo, o se lo está haciendo solo este gobierno, también lo hizo en el gobierno pasado. Le hizo propuesta, inmediatamente comenzó el asunto de la crisis, de la pandemia. No se le hizo caso. Ahora yo espero que este gobierno por lo menos le haga caso. Y la oposición nuestra será siempre una oposición en pos de garantizar las mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Y todas aquellas acciones del gobierno que vayan a repercutir de manera determinante en esa mejoría de la población dominicana, pues la fuerza del pueblo lo apoyará. Pero aquellas acciones que nosotros entendamos y nuestro líder entienda que tienden a afectar las condiciones de vida del pueblo dominicano, pues nosotros estaremos de frente defendiendo siempre los mejores intereses de esas grandes mayorías del pueblo dominicano. Radamés, como está sobre el tapete el tema del Código Penal ya prácticamente a volver a ser sometido a las cámaras legislativas, ¿cuál es tu posición en la posición de la Fuerza del Pueblo en relación al tema de las 3 causales, incluirlos o no en el Código Penal? Mire, Ramón, la verdad es que todavía en la dirección política de la Fuerza del Pueblo ese tema no ha sido abordado. Algunos compañeros han dado su particular visión y forma en que ellos entienden que debe ser abordado, pero nosotros, es decir, como dirección política, todavía no hemos abordado la discusión y yo pienso que en un momento determinado tendremos que hacerlo. Bueno, el abogado, ¿qué yo veo? Porque es importante contar con el Código Penal. Este es un tema altamente conflictivo, porque hay diferentes visiones. Está la persona que opinan que debe implementarse con las 3 causales, hay otro como los sectores religiosos que opinan todo lo contrario. Entonces es un tema que tiene dividido la sociedad dominicana. ¿Qué yo he pensado de manera muy particular? Que frente a una situación de esa naturaleza, primero está la posibilidad de que sea el Tribunal Constitucional que adopte una decisión, porque dice, por ejemplo, la posición de la Iglesia es que eso es contrario a la Constitución de la República. Entonces, en ese sentido, que vaya un recurso al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional decida sobre esa situación. Pero existe otra posibilidad, y que yo entiendo que pudiera ser la más democrática. Ese es un punto de vista muy particular nuestro. Y es que frente a una situación de esta naturaleza, donde la sociedad está dividida en visiones distintas, nosotros tenemos una figura en la Constitución de la República que es el plebiscito y referéndum, que nos aboquemos ya definitivamente a conocer la ley que regulariza, que organiza el plebiscito y referéndum, y que sometamos esas diferentes visiones, las 2 visiones que hay en términos de las causales que están contenidas en el proyecto del Código Penal, y que las sometamos a un referéndum, y que sea la sociedad dominicana que diga si mayoritariamente la sociedad dominicana está de acuerdo con las 3 causales, dice que sí, y si está en desacuerdo que diga que no, y ya no se puede, ahí no se puede tildar
determinado sector que trató de imponer o que impuso de manera autoritaria esa visión. Y porque si el pueblo en su gran mayoría dice, me voy por aquí, pues ya, eso es lo democrático. Sí, Jackie. Ahora, doctor, y eso no sería muy complicado en momentos en que cada vez se hace más necesario que tengamos un nuevo código penal que tiene años discutiéndose y que es una necesidad. Y amén de las 3 causales, hay quienes dicen que la tipificación de delitos que no tiene el actual código y que lo tendría un nuevo código, también es una razón muy poderosa para que no se haga nada, porque estamos en el mismo punto y no salimos de ese punto. Otros hablan también de sacar las 3 causales y que el Código Penal no lo contemple y que se discuta de otra forma. Sí, se ha hablado. En los momentos que estamos viviendo pareciera imposible que se haga un plebiscito, un referéndum ahora con ese tema. Bueno, eso es una posibilidad, Jackie, que yo estoy planteando, porque se trata de un tema muy controversial y un tema que tiene prácticamente la sociedad dominicana dividida. Entonces, yo pienso que es la forma más democrática de resolverlo, es sometiéndolo al soberano, que es el pueblo dominicano. Ya nadie puede sentir que lo aplastaron o que no se tomó en cuenta su visión, sino que fue el pueblo que decidió de manera libérrima. Esa es una posibilidad, pero también está esa que tú dices, ya que de sacarlo, como hay un planteamiento en el Congreso Nacional de sacar las 3 causales y seguir con la aprobación del Código Penal, que ciertamente es una necesidad, porque la sociedad ha evolucionado, se están produciendo modalidades de crímenes y delitos que no están contemplados en nuestro actual código penal, el código vigente que tenemos desde el año 1884, de manera que ciertamente ese es un instrumento jurídico que la sociedad dominicana necesita que se conozca, que se promulgue y que se aplique en República Dominicana en la actual coyuntura que vive nuestra sociedad. Recientemente el presidente de la Junta, en una conferencia, señaló una cantidad de fallas, no recuerdo los calificativos que le dio tanto a la ley de primarias como a la ley de régimen electoral, y de que ellos están dispuestos a abocarse a una modificación con mucha anterioridad a las elecciones. ¿Ustedes favorecen esas modificaciones? Sí, yo creo que sí. Ciertamente recuerda que esa ley de partidos políticos fue una ley que también fue muy controversial. Fue impuesta. Y fue una ley impuesta para, sobre todo, yo creo que esa ley se hizo con el objetivo de impedir el acceso a la presidencia de la República del compañero Leonel Fernández. Primero se planteó la posibilidad de primarias abiertas y simultáneas para imponérsela a todos los partidos. Habiendo sido eso declarado inconstitucional en el año 2005, me parece, si mal no recuerdo, ese intento que se hizo en una publicidad, un partido usaba una modalidad de elección. Entonces, por ahí comenzó una serie, ahí se trajo acá a colación el asunto del transfugismo, una serie de aspectos que tiene esa ley que son evidentemente inconstitucionales, y muchos de ellos han sido ya declarados inconstitucionales a través del Tribunal Constitucional y también el Tribunal Superior Electoral. De manera que yo coincido con el presidente de la Junta Central Electoral en que esta legislación debe ser sometida a una revisión, y que todos esos aspectos que a todas luces son contrarios a la Constitución de la República puedan ser enmendados y puedan ser ratificados y ponerse acorde con lo que establece nuestra Constitución, que sin lugar a dudas esa es una de las constituciones más liberales y democráticas de América Latina, la Constitución del año 2010. Adelante, Jacqueline, que nos quedan unos minutos. Doctor, ¿y los planes del Partido Fuerza del Pueblo para este año? Obviamente, ustedes están en un congreso y demás, estamos realmente en un gobierno que es nuevo, pero
si quieren tener una participación y metas para el 2024, hay que comenzar ahora. En términos organizativos, se completa esas ambiciones de organización en lo que va del 2021, en lo que es el 2021 completo. Sí, Jackie, mira, precisamente tú lo has dicho, estamos ahora mismo inmersos en el primer Congreso Constitutivo del Pueblo, profesor Juan Bosch. Ya estamos en la etapa casi culminante de ese Congreso, donde hay 17 mesas temáticas, donde ya se han elaborado todos los documentos que van para la discusión de la plenaria, una plenaria donde se aprobarán o rechazarán muchas de esas propuestas y donde finalmente queda constituido ya como organización política con una visión diferente la Fuerza del Pueblo. Luego, una vez culmine este proceso que tenemos estipulado que concluya el día 7 de marzo, inmediatamente vamos a iniciar el primer Congreso Elector, que se iniciaría en marzo y estamos diciendo que culminaría a finales de este año. Entonces, ese Congreso Elector es para escoger a todas las autoridades del partido, comenzando por las direcciones de base, las direcciones medias, las direcciones de distrito, direcciones municipales, direcciones provinciales, dirección central y dirección política y llámese el presidente, secretario general y otras autoridades que se van a elegir de manera libérrima, democrática, con la participación de todo el universo de los miembros de la Fuerza del Pueblo. No solo los presidentes de organismos. No solo los presidentes de organismos. Entonces, en ese proceso ya estamos en construcción de nuestro padrón, que ya va muy avanzado y que estamos más o menos estipulando que para agosto de este año ya tendríamos nuestro padrón que, de acuerdo con los cálculos que hemos hecho, tendríamos un padrón de cerca de 1 millón de militantes organizados ya en la Fuerza del Pueblo. Qué pena, Radamés, no tenemos más tiempo, pero yo creo que hemos abordado casi todos los temas. Y Ramón, antes de irme, ustedes están viendo el fenómeno que está aconteciendo alrededor de la Fuerza del Pueblo a diario. Ahora mismo, hoy nosotros tenemos una juramentación, tenemos juramentaciones casi todos los días. Hoy vienen diputados, vienen alcaldes y otros militantes importantes, tanto del PLD como de otras organizaciones políticas y también personas de la sociedad, personalidades de la sociedad que quieren participar en esta nueva organización que es la Fuerza del Pueblo, que representa la esperanza y el futuro del pueblo dominicano. Muy bien, Radamés, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Y nada, nos vamos a una breve pausa comercial.